audífonos? Son unicelulares. Son unicelulares. En este caso, todos los hongos que vamos a observar son hongos con reproducción asexual. En el laboratorio es muy difícil conseguir o ver estructuras de reproducción sexual. No es que sea imposible, pero generalmente no los encontramos. Siempre los vemos es con reproducción asexual. Entonces, ¿cuáles eran la reproducción asexual de las levaduras? Quemación y fisión binaria. Entonces, en este caso vamos a ver un montaje de la levadura que es más conocida, que es Cándida. Ella tiene su reproducción asexual por gemación. Y adicionalmente no es pigmentada. Entonces, nosotros lo vemos ahí, las toconidias que hacen una gema, ¿cierto? Y adicionalmente, no le pongan cuidado al puntico negro, normalmente se ve de este color, ¿cierto? Y si ustedes ahorita se acercan, la van a ver que a diferencia de las bacterias, ustedes vieron bacterias, ¿cierto? Sí. Las bacterias la mayoría se ven brillantes, ¿sí? En el caso de las levaduras la mayoría se ven opacas, ¿cierto? La mayoría digo porque hay levaduras que pueden verse también brillantes. ¿Listo? En el segundo montaje ustedes van a ver diferentes colonias de levaduras. En este caso vemos a Cándida, está en un cultivo de PDA. Vemos a una Rhodotorula, que si ustedes observan pues tiene un color salmón. Ellos pueden desarrollar pigmento, de hecho creo que en un microscopio más adelante en un medio de cultivo van a ver un hongo filamentoso que se ve como morado, ¿cierto? Entonces pueden producir pigmento. Y adicionalmente van a ver a esta levadura, que es Cándida también, pero ¿ustedes qué creen? ¿Es que es pigmentada? Sí. Entonces esa es la trampa, ¿no? Este es un medio que se llama cromoagar, que lo que hace es permitir que las levaduras desarrollen un pigmento y dependiendo de la especie pues va a tener un pigmento diferente. Entonces esta es Cándida tropicalis y en ese medio da ese color, ¿cierto? Pero normalmente ella es así. ¿Listo? O sea, ¿son la misma? En este caso podrían ser la misma, no es el mismo repique, pero ella se ve así. La única forma de diferenciarla es hacerle pruebas de identificación. ¿Listo? Bueno. Les decía la semana pasada que habían levaduras basidiomicota y ascomicota y se los acabo de decir acá. Entonces, en el caso de las que estamos aquí, el caso de Cándida, a Cándida es ascomicota. Y Rhodotorula también es basidiomicota. Entonces, él pertenece al filum basidiomicota. ¿Junto con quiénes? Con Trichosporum, con Cryptococcus y con, les decía la semana pasada, otro género. ¿Se asistieron a la clase? Sí. Bueno, ¿cuál otro? El de la caspa. ¿Alguien decía el de la caspa? Sí. Malacesia. No, ¿cómo se le ocurre ese? Eso no puede ser. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ascomicota. Se consideran levaduras, ¿cierto? Pero que tienen como polimorfismo. Entonces, algunas veces le vamos a ver como pseudomicelios, ¿cierto? En el caso de Geotricum se ve de esta manera. Entonces, ustedes ven que tiene como una forma rectangular. Eso nos orientaría sobre el tipo de reproducción que tendría. ¿Qué sería? Es asexual, ¿no? ¿Este gema? ¿Hace gemación? No. Entonces, ¿qué tipo de reproducción tendría? Fisión binaria. Fisión, ¿cierto? Entonces hay un tipo de fisión. Estas dos se las coloqué aquí porque se parecen mucho. Entonces uno mira el microscopio y tanto este Geotricum como el que está anotado acá, que es Trichosporum, él también hace este tipo de esporas que se conocen como artroponinas. La diferencia que tiene es por el tipo de crecimiento en cultivo y porque adicionalmente Trichosporum también puede verse con esporas o plastoponidia gemata. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre los dos. Se los coloqué allí porque tienen características parecidas. Y van a ver en el microscopio a Geotricum. Se van a dar cuenta que son esporas permanentemente rectangulares. Hay algunos hongos que también hacen esa formación de estas esporas, pero con el paso del tiempo se van volviendo redondas. Este siempre permanece rectangular. ¿Listo? Están involucrados en enfermedades. Entonces, en Cándida ya habíamos dicho,
¿Qué enfermedad produce? Sí, Candidiasis. ¿Qué candidiasis? Habíamos visto la semana pasada una presentación que eran las micosis cutáneas en las uñas, ¿cierto? Pero él está también relacionado con mucosa, micosis en las mucosas, o sea, se presenta mucocutánea, o en la orofaringe, a nivel de diseminado, puede causar candidemia, puede causar candidiasis invasor, que ahorita lo vamos a ver. En el caso de tricosporos lo habíamos mencionado la semana pasada, que les decía, por eso tienen que ponerse gorro, por eso es que el profe les dijo, pónganse gorro, y ojalá gorro de descartar. ¿Se acuerdan? Sí, hay que calcar. Piedra, entonces una piedra blanca, ¿listo? Y adicionalmente también se ha visto relacionado con micosis sistémica secundaria. Geotricum se ha reconocido como micosis cutánea, específicamente, ¿se acuerdan la diferencia que teníamos en micosis cutáneas? Que habían hongos que eran dermatofitos y no dermatofitos. Sí, ¿Cuáles eran los dermatofitos? los que son hialinos. No, porque dentro de los no dermatofitos también son hialinos. Entonces los dermatofitos eran aquellos que tenían afinidad por la queratina y que podían degradar la queratina, que producían enzimas y producían la degradación hasta que tenían los monómeros que podían absorber, ¿sí? Estos no tienen esa capacidad de degradar, pero pueden desarrollarse pueden causar también micosis cutáneas a nivel de piel, en pies y en uñas, ¿listo? Y dentro de los dermatomicosis está geotricum. Este también se ha visto relacionado con micosis sistémicas secundarias. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Ya tiene, perdón. ¿Qué diferencia tiene con las anteriores? Ustedes se van a poner guantes, yo es que estoy muy confiada ya. Entonces, ¿qué diferencia tienen con las anteriores? Ahí. Que tiene como... Estas sí están en el mismo medio que estaba Cándida. Entonces estas son pigmentadas, ¿cierto? O sea que son, ¿cómo era que se llamaban? Dematiáceas. Me gusta tu respuesta porque entonces no me entendiste lo que dije allá. Entonces, tropicalis se ve así en ese medio, es porque está en un medio especial, que es un medio cromogénico que hace que cambie de color. Pero ella normalmente en este medio se ve de color crema. ¿Listo? Este está en el mismo medio que estaba la levadura que está crema ya, ¿cierto? Pero este sí, ustedes ven que el pigmento lo desarrolla por sí solo. Entonces, a esto nos referimos con las levaduras pigmentadas. Son levaduras negras. Entonces, Aureobasidium se comporta como una levadura negra. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo les ubiqué acá la parte hialina. Entonces me van a preguntar, pero si me dice que es una levadura negra, ¿por qué lo voy a ver azul acá? Resulta que cuando están jóvenes, cuando están recién saliendo, la pared es demasiado delgada, todavía no han desarrollado la melanina y por eso dejan que ingrese el azul del lactofenol y se ven llaninos. Pero ellos son de matiáceos, ¿sí? Si ustedes observan por detrás, también se ven negros. ¿Listo? Ese es otro tipo de levadura. Y esta sí es ascomicota. Aquí vamos a ver tres tipos de colonia. Entonces, todos estos, ¿cómo es? Entonces, todos estos son de Aspergillus. Están ubicados acá porque aquí vamos a ver al microscopio Aspergillus. Entonces, ¿qué tienen? Si ustedes los ven, tienen diferente coloración dependiendo de la especie. Entonces, yo sé que es Aspergillus niger porque ya le hemos hecho pruebas de identificación en níger. Este sé que es Aspergillus flavus, ¿cierto? Vemos que tiene una coloración verde. Y este es Aspergillus brasiliensis. ¿Qué se diferencia? Es como por el tamaño de sus cabezuelas, de sus cabezas aspergilares. Si ven, esto es más grueso que esto. Estos son más finitos. Los punticos son más finitos en este caso, más pequeñitos. Estos son más gruesitos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que ellos son de matiáceos? Pues sí. Entonces lo veo pigmentado, yo diría, está negro, se supone que sería de matiáceo. Pero yo les decía que uno tiene que fijarse en sus cifras. Estos son hongos filamentosos.
Las estructuras de reproducción, que en este caso son las esporas, que para la Zoscomicota, estructuras de reproducción asexual, se llaman conidias. Entonces, las conidias son las que dan esa tonalidad, entonces se ven conidias negras. O sea, si nosotros nos fijamos en las hifas, que es las que nos van a determinar si es de matiacio o hialino, ellas son hialinas. ¿Cómo lo determino? Mirando la colonia por atrás. Entonces, si ustedes ven, ¿cómo se ve? Blanca. Blanco. Entonces, resulta que en los hongos filamentosos normalmente ellos tienen micelio sustrato, que es el que va a ir dentro del medio y es el que va a tomar nutrientes, ¿cierto? Y le va a ayudar a crecer. Y está el micelio aéreo, que es el que sobresale del medio, ¿cierto? Que vemos que está por encima del medio, que es básicamente el micelio de reproducción, ¿sí? El micelio sustrato es el que nos permite saber si es hialino o el de matiacio. ¿Listo? Entonces ahí serían hialinos. ¿Qué le da la pigmentación acá? ¿Por qué se ven de ese color? Es las conidias. Las conidias. Entonces se ven negros por la conidia, se ve verde por la conidia, se ve negro por la conidia. Ahorita que vean al microscopio, que lo movieron, por lo que acabo de ver, cuando vean al microscopio se van a dar cuenta que nosotros vemos las esporas negras, no porque lo movieron. Y además está apagado. Entonces se van a ver las esporas negras y se van a ver esporas hialinas. Cerca de la estructura de reproducción, de donde salen, se van a ver hialinas, pero a medida que se desprenden van a cambiar de coloración. Entonces ahí se ven un poco más verde oscuras y van a terminar siendo negras. ¿Listo? Cuando pasen a ver. Así, junto con el anterior, porque las estructuras son muy parecidas. Entonces, ¿me prestas el dibujito de allá? Entonces, allá estaba Aspergillus, ¿cierto? Y aquí está Penicillium. Entonces, ¿qué tienen en común? Esta estructura que vemos acá, esto de acá, se llama conidióforo, ¿sí? Los dos tienen conidióforo. Tienen estas estructuras de aquí, estas de acá, esto de acá, y estas son estas mismas, ¿sí? ¿Las ven? Ya tienen, de donde salen los conidios, que se llaman células conidiogénicas, son iguales, ¿sí? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué le ven de distinto? La ramificación. Bueno, eso sería una diferencia en la ramificación, pero si nosotros nos fijamos solamente en esta parte, con respecto a esta parte, entonces, si ustedes, la cantidad de qué? La cantidad de conidios, es que aquí los dibujaron un poquito y aquí otros, pero normalmente se ven aquí, que son de cadena, o sea que eso también es similar. ¿Qué es lo que no vemos? Si ustedes ven aquí hay un ensanchamiento, ¿sí? Se ve como, a esto se le llama vesícula, a ese ensanchamiento que tiene Aspergillus. Y esto es característico, o sea, cuando yo veo esto, yo digo, es del género Aspergillus, ¿sí? Que todas estas células, todo esto que lo rodea, puede rodear totalmente la vesícula, puede ser un solo abanico o solamente en las puntas. Y eso depende de la especie del Aspergillus. Pero lo común es ese desarrollo de vesículas de donde salen las células conidiogénicas. En cambio aquí no las vemos. Tiene todo el resto de estructuras. Tiene conidióforo, tiene fiálides, tiene conidias, las conidias son en cadena, pero no tiene vesículas. Y si ustedes observan, miren el color, entonces me van a decir si me entendieron. Este es el color por delante y este es el color por detrás. Entonces este hongo es hialino. ¿Qué le da ese color? La conidia. Las conidias, que son las esporas. ¿Qué son las conidias? ¿Cómo las definiríamos? Es la forma de reproducirse. Son esporas asexuales. ¿Qué se generan? ¿Están dentro de algo o están por fuera? Dentro de... Se están generando Dentro por de fuera, son externas, ¿sí? Salen al exterior. Eso es particular de las conidias. ¿Quiénes producen conidias? Tanto los Ascomicota como los Basidiomicota. Los dos producen conidias. ¿Vamos bien? ¿No tan bien?
Listo ya. Aquí les puse ejemplos de diferentes hongos y la estrategia era saber qué tipo de hongo es según el color. Hialinos. ¿Qué pasa? Si ustedes observan, también quería que vieran cómo son los crecimientos. Entonces, dependiendo del crecimiento, uno por características morfológicas macro y microscópicas puede llegar a identificar el género del hongo al que nos estamos refiriendo. Ya a la especie no llegamos, pero podemos decir a qué género nos estamos refiriendo. Y si ven, son totalmente distintos. Hay unos que crecen muy poquitos, ¿cierto? Son medianos. Hay otros que crecen casi en todo el medio, ¿cierto? Y hay otros que crecen pegados, ¿cierto?, al medio, y otros que crecen con un micelio aéreo bastante alto. ¿Sí lo ven? Que llega casi hasta la tapa. Entonces eso es característico. Y aquí les pongo el dibujito de este hongo que se llama Scopulariopsis. ¿Qué enfermedades produce? Entonces hasta aquí. Aspergillus, ¿con qué enfermedad está relacionado? Aspergilosis. Con aspergilosis. Entonces la aspergilosis, la más importante, son las aspergilosis invasoras. Sin embargo, Aspergillus está en todas partes, entonces produce todas las patologías. Aunque es un hongo oportunista, él puede llegar a producir patologías como la sonicomicosis, o sea que hace parte de los agentes. Dermatófitos. No serían dermatófitos, serían no dermatófitos. Entonces Aspergillus ahí también puede afectar a nivel ocular, entonces puede causar queratomicosis, también puede causar otitis, que es muy frecuente. ¿En qué otra cosa está? Él también está asociado con procesos de micotoxicosis. ¿Se acuerdan la micotoxicosis qué era? Cuando ingieren hongos que son tóxicos. No, cuando ingieren, en el caso de las micotoxicosis, recuerden que hay dos tipos, habían 4 tipos de relaciones de los hongos con los humanos. ¿Cuáles eran? Micosis. Las micosis, que las micosis serían Infecciosas. las enfermedades infecciosas. ¿Cuál era el otro? El que ¿Alergias? consumen las alergias fúngicas. Muy bien. Él también está asociado a Aspergillus con alergias fúngicas. Él está asociado con alergias fúngicas. ¿Cuál otro? El micetismo, que sería el del envenenamiento por setas, por los macromicetos. Y están las micotoxicosis, que es que consuman alimentos que han sido contaminados con micotoxinas que han sido generados por los hongos. Entonces son toxinas que son metabolitos secundarios que se van a quedar sobre el alimento y si lo consume entonces va a producir un proceso de intoxicación. Entonces si ustedes ven, micetismo y micotoxicosis son por toxinas. ¿Cuál sería la diferencia? Además de que el hongo macroscópico y el hongo microscópico. Que normalmente esto lo hago por accidente. La micotoxicosis yo lo hago por accidente, mientras que el micetismo bien sea porque voy a consumir para alimento, ¿cierto? O porque voy a consumir para efectos de tipo neurológico. ¿Sí? ¿Como alucinógenos? ¿Eso? Como alucinógenos. Entonces por accidente puede causar un envenenamiento, o sea que ese es voluntario mientras que el otro es accidental. ¿Listo? Entonces Aspergillus también está relacionado con micotoxicosis. ¿Listo? Y pues como les decía, con micosis sistémicas. De estos hongos que están aquí, entonces este A. giganticus también es un Aspergillus, pero él casi no está relacionado no ha sido tan relacionado con Aspergillus. Scopulariopsis, él sí está relacionado con dermatomicosis, o sea que también, al igual que otro hongo, Aspergillus y el hongo que vimos allá, ¿cuál era? Dermatomicosis. Candida atrophis. ¿De dermatomicosis? No. Tricospor. ¿Listo? ¿Bien? ¿No? Casi. Quedó muy pesado. Tomar vinos de micro, Entonces, ¿qué? ¿Con qué me conformo? Que ustedes digan, ¿saben distinguir una levadura? ¿Sí? ¿Saben qué? ¿Distinguir una levadura de un hongo filamentoso?
Saben que hay una reproducción asexual en las levaduras que puede ser diferente y saben que existen levaduras que son hialinas y levaduras que pueden ser negras, ¿sí? Sí, señora. Saben que hay hongos que hacen hifas, ¿cierto? Y que pueden ser hialinos o dematiaceos. Y saben que algunos de ellos están involucrados en ciertas enfermedades. Entonces, ya sabemos que Trichosporum, Aspergillus y Scopulariopsis en dermatomicosis. Aspergillus en todas las relaciones patológicas, ¿cierto? ¿Qué otro? Cándida, la levadura, en candidiasis. Y no habíamos mencionado más. Ahora vamos con este. Entonces, miremos. ¿Qué diferencia le vemos entre este y este? Las conidias. Entonces, si ustedes ven, estas son ¿qué? Por el tamaño que son. Cetáceos. Por el tamaño. Estas de acá son grandes y estas son pequeñas. O sea que hasta el momento hemos visto conidias pequeñas. Este hongo tiene la particularidad de que según la especie puede producir conidias pequeñas, medianas o grandes. ¿Sí? La curiosidad es la forma. Entonces, ¿a qué forma se les parece? Una hoja. ¿Como un banano o un platanito? Una alberja así de un ¿Una banano. arveja? No, como un banano. ¿Arveja con cáscara? Un banano. No. Como Ay, una canoa. Bueno, entonces normalmente esa es la forma, a esa forma es curiosidad, no es que se lo aprendan, son alantoconidias se llaman, ¿sí? Y ellas salen también de una célula conidiogénica, igual que estas. Pero la diferencia es estas cómo salen, una detrás de otra, ¿cierto? O sea que lo hacen en cadena, mientras que estas se quedan ahí en una posición, ¿cierto? Como agrupadas. Entonces esa también es una diferencia. ¿Listo? Este es característico del género Fusarium. Fusarium. Bueno, ¿y Fusarium con qué está implicado? Él también es saprófito en la naturaleza, pero también es un hongo que puede producir micosis secundaria. Entonces también puede producir micosis sistémica secundaria, puede producir onicomicosis, dermatomicosis y al igual que Aspergillus, micotoxicosis. O sea, este también produce toxicidad. Y miren la colonia. Entonces, es un hongo. ¿Se ve oscuro? ¿Se ve oscuro? ¿Sí? ¿Ven? ¿Se ve oscuro? ¿Se ve café, negro o verde oscuro? Morado. Se ve morado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué es? Si se ve morado y no se ve negro, ni café, ni verde oscuro. ¿Qué hongo es? ¿Dematiacio o hialino? Hialino, muy bien. Pero ¿qué pasa? Las especies de Fusarium, hay algunas especies que producen pigmentos. Hay unas que producen pigmentos amarillos, otros morados, otros rosados. Este produce pigmento morado. Y si ven, este se ve como más cremoso y este se ve como más sequito, ¿sí? O sea, el pigmento no se ve sobre el micelio, sino se ve sobre el medio. Aquí sí se ve como si estuviera sobre el micelio. Y se ven bien los filamentos, es un hongo filamentoso. ¿Lo vemos? Son diferentes las colonias de los hongos filamentosos respecto a las levaduriformes, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedo distinguir entre un hongo filamentoso y un hongo levaduriforme por su colonia? Sí, con toda seguridad. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, estos también producen pigmentos. Esos pigmentos son de otro tipo. Los dematiaceos normalmente el pigmento que producen es la melanina. Estos normalmente están relacionados con carotenoides o con policétidos. Entonces, esos son los que les dan la pigmentación. Y de hecho, se está buscando hacer extracción de pigmentos para características o para biotecnología. ¿Listo? 2 dermatofitos. Entonces está
¿Cuáles son los agentes dermatófitos? Normalmente los que nosotros conocíamos eran Microsporum, Epidermofitón y Tricofitón, ¿cierto? Ojo, no confundir Tricofitón con Tricosporum, son diferentes, porque a veces como este es Microsporum lo confunden. ¿Qué característica tiene? Entonces, en el caso de Microsporum, si ustedes ven, tiene, según el tamaño, ¿qué serían estas? Grandes. Y según el tamaño, ¿qué serían estas? Pequeñas. Entonces él normalmente hace más macroconidias, pero también hace microconidias, pero son menos, ¿sí? Y si ustedes ven, ¿de dónde salen las microconidias? De la hifo. Entonces no hay un conidióforo, no hay una célula conidiogénica, sino que salen directamente de la hifo. A eso se le llama conidia sésile, porque sale directamente de la hifo. ¿Listo? ¿Y qué forma tiene esa macroconidia? ¿Qué forma tiene esa macroconidia? ¿Ah? Parece una hoja. Parece una hoja, entonces tiene una forma fusiforme, ¿sí? Y la macroconidia adicionalmente, ¿qué tiene? Septos, ¿cierto? Que los septos son longitudinales. ¿Cuál otra habíamos visto septada? De los que hemos visto en el recorrido, fusario, ¿cierto? Fusario. Los septos también son así. ¿Qué los diferencia? La forma. ¿Listo? Las hifas son, ¿cómo las vemos? Las hifas. Las hifas. Pequeñas. Son septadas. ¿Y qué otra cosa? Miremos los medios. Es que, hialino de Matías. Hialino. ¿Listo? Entonces, Microsporum canis se caracteriza por sus macroconidias. La forma es característica. La forma de las macroconidias de Microsporum canis es característica. Entonces, usted para distinguirlo, antes nosotros hablábamos de dos especies, canis y gypsum. Pero ahora a gypsum lo pasaron a un género nuevo que se llama Nanicia gypsum. ¿Cómo los distinguíamos? Porque se le contaban, primero la pared celular es más gruesa en el caso de Microsporum canis, pero adicionalmente se contaban el número de septos. Entonces, si habían 6 septos, menos de 6 septos era Microsporum gypsum. Si habían, ¿hay cuántos dibujamos? 8 septos, entonces si hay más de 6 septos se refería a Microsporum canis. ¿Listo? Recordar, en el caso de Microsporum, el tamaño, hay más macroconidias que microconidias. ¿Listo? Y ahí se ve. Listo. En el de allá. Hay más macro. Miremos los medios, ¿no? Vemos a Microsporum canis. Es que las dibujó así, para que se vieran las microconidias. Fue el dibujo accidental. Listo. Luego vemos las colonias de tricofitón. Entonces está, si ustedes observan, las colonias son parecidas, ¿cierto? Eso se ve un polvillo más fino, ¿cierto? Pero se ven parecidas. Hola, gente. Nosotros lo vemos en el caso de tricofitón. Miren esto. Mira que esto no es negro ni café. ¿Qué color es? Como Rojo. ¿Será que por eso se llama rupa? Ah, vía Por el rubro color. general. Literal me acordé de los... Entonces, ¿cómo distinguimos? Tenemos que hacer más pruebas, pero normalmente en inicio, si este es rojo, el rubrum es rojo, metagrofites es café y tonsurans es como naranja. Y las colonias por delante también son diferentes. Estas son como más algodonosas y estas son como más Rubrodentos. se ven como un polvillo. Rubro Chiquitito. totalmente. Si los movemos demasiado. Y aquí en el microscopio se ve también está movido. Mira, esta es la imagen de ahí. Este también tiene macroconidias, pero las macroconidias son como en forma de bate o en forma de clavo. También son conceptos transversales
que en ese caso, perdón, septos longitudinales, que en ese caso son, se denominan fragmoconidias, igual que estas. Pero la forma es en forma de clavo. Y las esporas salen igual que este, las esporas chiquiticas, las microconidias. Entonces sería... ¿Qué decíamos de las microconidias que salen, o las esporas? Son microconidias sésiles, ¿sí? Ustedes lo van a ver acá. ¿Cuál es la diferencia? Que la cantidad de microconidias en este caso es mucho mayor y las microconidias es mucho menor. ¿Listo? Esa es la diferencia y la forma de las macroconidias. No, normalmente no se observan las macroconidias, es muy raro, pero cuando se observan muy pocas respecto al de microsporum. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre microsporum y tricofitón? ¿Cuál sería la diferencia entre microsporum y tricofitón? ¿Cuál es tú? ¿Cuál sería la diferencia entre microsporum y tricofitón? Los septos, ¿no? ¿Me prestas ahí la tarjeta? ¿Qué? ¿Los septos? No, porque los dos tienen septos. Lo de la cantidad de macro y microconidias. Tricofitón. Microsporum y tricofitón. Entonces, mira, ¿dónde estás? Entonces, resulta que microsporum tiene este tipo de conidias, ¿cierto? Que son en forma como de hoja, que también se llama fusiformes. Son conidias grandes, son macroconidias. Y normalmente las macroconidias son más que las microconidias, ¿sí? Las microconidias son sésiles y son menos. En el caso de tricofitón, las macroconidias no tienen la forma de hoja, sino tienen forma como de un barco. Microcésiles. Una clava de un barco. Pero son muy pocas. Lo que más hay son microconidias. ¿Sí? Y dependiendo de la especie de tricofitón, tienen forma, pues son más circulares, son más alargadas, pero pues eso es básicamente la diferencia. La mayoría que vimos son ascomicota. Los únicos basidiomicota que vimos fue rhodotorula y tricosporo. ¿Sí? El resto son de ascomicota. Entonces, ¿cuál es la estructura de reproducción sexual en el caso de ascomicota? Pues sexual. Los ascos y ascomicota. Ascos y ascosporo. ¿Y de basidiomicota? Vacíos y Sí, me puso cuidado. Uy. Desde aquí en adelante vamos a ver. Uy, hongos excelente, de Julia. Matiasis. ¿Qué son los hongos de Hematiasis. Matiasis? ¿Qué son los hongos de Matiasis? No sé. Sí sabes. ¿Qué color, ¿Qué son los color? hongos de Matiasis? Lo descubrí. Los oscuros, que son el café son negros. Yo no Entonces, entonces ustedes van a ver que las cifras que grabando no lo son verde oscuras o cafés o negros, ¿sí? Y si nosotros vemos por detrás, ¿cómo se ve? Se ven como verde, como café, como negro, depende del nombre. ¿Listo? Todas estas son de Matiasis. ¿Sí? Entonces, esta es la que está enfocada ahí, la de Fonseca. Dermatiasis. Son hongos filamentosos de Matiasis. Y son septados. Siguen siendo de los ascomicota, pero de Matiasis. ¿Qué otra característica tienen? No. Básicamente. En este caso se observa la formación de micrófonos. Aquí vemos otro. Este hongo sería de Matiasis. Y en este caso, miren cómo son. Entonces, cada uno de estos son conidios, ¿cierto? Pero cada uno de esos conidios le está dando lugar a la formación de otro conidio. O sea que cada uno se vuelve una célula conidogénica. Y adicionalmente, ¿qué pasa con los septos? Pueden ser así transversos o pueden o- ser así. Si ustedes veían el de allá, el que vamos a ver allá, siempre eran así. En cambio aquí se ven en los dos lados. Eso recibe un nombre que se conoce como ictioconidia. Entonces esto es característico y permite identificar a ese gen alternado. Ictioconidia. Ictioconidia. Perdón, que lo leí.
Bueno, entonces, hasta aquí. ¿Qué enfermedad producen los dermatofitos? Las dermatofitos. En el caso de Fonseca, Cladosporium y Cladopialópora están involucrados con micosis subcutáneas, específicamente con cromomicosis o cromoblastomicosis y con feohifomicosis. Feo por dematiasis, o sea, feo por oscuro, feohifomicosis. Subcutánea o sistémica. ¿Listo? Entonces, en el caso de las cromoblastomicosis y las feohifomicosis se diferencian por lo que se observa en el examen directo. La otra semana lo vamos a ver. Entonces se van a dar cuenta por qué lo hablamos de las cromomicosis. Feohifomicosis y cromomicosis. Feohifomicosis, ¿qué significa? Feocromocito. Enfermedad infecciosa por ¿Ifo? tifo, hongo filamentoso Ya, usted. Y. de manos. Estoy ya. Se me está grabando, ¿qué tal que no? ¿Listo? En el caso de alternaria, alternaria está relacionado con alergias fúngicas. Y también se ha visto algunas veces en aislamiento de feohifomicosis, pero es muy raro. Realmente, más que todo, se ha estado relacionado con alergias fúngicas. Todos son hongos de matiasis, ¿cierto? Y cada uno tiene características morfológicas distintas. Entonces eso nos permite diferenciarlos. Mírenlo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Acremonio. Le quité la cinta y se me rompió. Y miren acá. Aquí había otro acremonio. Entonces resulta que dentro del mismo género pueden haber dematiacios y hialinos. Y de hecho a ese le dicen ahora feoacremonio, porque es dematiacio. ¿Listo? Pero microscópicamente se ven iguales. De ahí hasta ahí, todos los que hemos visto son o ascomicota, ¿cierto? La mayoría ascomicotas, solo dos bacillonitos, ¿sí? De aquí en adelante vamos a ver a los zigomicota. ¿Qué dije sobre los zigomicota o mucormicota? ¿Qué diferencia con los de allá? Muy bien, que tienen linfas aceptadas. Ojo, se le pueden llegar a ver los septos, pero los septos se ven muy, diríamos, no son constantes como en el caso de las linfas aceptadas y se presentan cuando están separando zonas viejas de zonas jóvenes o cuando están separando zonas de reproducción de zonas vegetativas. ¿Listo? O sea, podemos llegar a ver septos. ¿Cuál otra diferencia tiene? Cuando no tienen septos son linfas como más irregulares y son anchas. Entonces ellas tienden a doblarse. De hecho, en el caso de estos hongos que son zigomicetos, ellos están relacionados con una micosis sistémica que se conoce como zigomicosis. Cuando se hace el análisis de las muestras, si es una biopsia, se tiene que hacer con un mortero, se tiene que, esto sería, sí, moler, pero se tiene que hacer suavemente porque estas hifas son muy frágiles. Entonces, al no tener septos, son hifas bastante frágiles y tienden a doblarse. Entonces, la otra semana que veamos coloraciones, se van a dar cuenta cómo se ven estas hifas, ¿sí? ¿Qué géneros vamos a ver en este montaje? Este primero es Apsida. Antes de mencionarlo, hay otra diferencia entre los ascomicota, los basidiomicota y los zigomicota, y son sus estructuras de reproducción asexual. ¿Sí? En ese caso, decíamos, las conidias son externas, ¿cierto? Son asexuales y son externas. En este caso, todas las esporas se forman dentro de un saco, ¿sí? Pues no son conidias, sino que reciben el nombre de esporangiosporas. ¿Listo? Todas se forman dentro de sacos. ¿Qué otra característica tiene? Es que esta Apsidia no me deja... Ella normalmente puede verse con crecimiento hasta arriba. Lo que pasa es que esta está un poco rara. Ahorita miramos la de hoy.
Aquí en el microscopio, si no lo movieron, van a ver ese saco. Entonces, voy a dibujarlo acá. Entonces, estos hongos, todos tienen esta estructura que se llama esporangióforo. Allí teníamos unas estructuras que se parecían a ese nombre, que eran que sostenían. ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál? En las de allá, lo había mencionado. Ah, las que son vesículas, ¿no? Tenían estas estructuras que también las sostenían, pero se llamaban conidióforos, Ah, no. ¿cierto? En este caso son esporangióforos. Estoy Esto estudiando. es No te llega, similar no a lo sirve. que veíamos en aspergillus, que se llamaría, en algunas la van a encontrar como vesícula o Pura vesícula. columela. Este nombre es solamente para los mofórmicos. Vesícula sí se puede usar para otros. ¿Listo? ¿Qué pasa con los sacos? Entonces hay saquitos en los que se ve esto. Son sacos que están repletos de esporas, que son sacos grandes. Estos Esta es la sacos propia se preparada llaman camarógrafa. esporangios. Tú, no, te quedaste grande. ¿Cómo se llamarían las esporas? Esporas, ¿qué esporas? Esporangiosporas. ¿Qué son las estructuras de reproducción asexual de los mofórmicos? ¿Estas se ven dentro de sacos? ¿Sí? Pero son sacos más pequeños. A estos sacos se les conoce como, y pues da lugar a las esporangios. Y en este caso, ¿cuántas esporas está produciendo? De agua. Entonces a este se le llama esporangio. ¿Qué hongos hacen los que hacen formación de esporangio? Entonces, normalmente podemos encontrar a Absidia y Amur, por decir algo. Este solamente, normalmente lo vemos en Cincel, Palastin. Este podemos todos estos hongos pertenecen a los zigomínidos. ¿Listo? ¿Qué es lo común? Que están dentro de esa Los esporangióforos, las vesículas. ¿Qué es lo diferente? El tamaño de los sacos. ¿Listo? El tamaño de los Sacos de los que salen las esporangios. No, ¿qué? ¿Siente el virus? ¿Seguro? Algunos los vamos a ver así. Esto es se llama por la característica, es un rizoide, ¿sí? Está directamente por debajo del esporangióforo. Y después de que ya está lleno el esporangio, se rompe y esto se retrae. Entonces esto parece un sombrero chino. Cuando lo vemos así, el hongo se llama rizoma. Para que cuando lo vean, se den cuenta. ¿Listo? ¿Está enfocado? ¿Está pico malo del dibujo que es? De Rhizopus. Que no tiene rizoide. A esta sí me hizo quedar bien. Miren la colonia. La colonia es hasta arriba. ¿Sí la ven? ¿Es Yalina o de Matiasa? ¿Cómo te hace? No, ya de no. Es Yalina, ¿sí? Recuerden, siempre es
por detrás. ¿Listo? Miren estos otros. También los ven hasta arriba. Se ve muy parecido el crecimiento, ¿cierto? Lo vemos por detrás. Y este es el otro. ¿Sí? Allá, chicas. ¿Listo? Vale. Entonces aquí vamos a ver a Syncephalastia. Syncephalastia. Y ahí vemos las cifas anchas. Me van a decir, ahí es que ahí veo unas cifras delgaditas. Sí, hay algunas que se ven como delgaditas, pero la mayoría son anchas. Y aquí se ve la retracción también. Está interesante. Otro hongo que también hace parte de los Zygomicota, pero de otro orden. El que es Conidiobolus. También se ve la formación dentro de un saco. Y se caracteriza porque el esporangio ustedes lo ven así. ¿Sí? Acá está recién formándose, ¿no? Las esporas adentro. Entonces se ven todos como si no tuvieran nada en el interior. Y tiene una papilla. Eso es típico de este hongo. Es Zygomicota porque ustedes van a ver que las cifas son aceptadas y gruesas. ¿Listo? No tengo la colonia. Este hongo está relacionado con cigomicosis a nivel rinofacial. ¿Sí? Es típico de cigomicosis a nivel rinofacial. También se le conoce como conidiobolomicosis. Los anteriores están relacionados más con cigomicosis sistémicas, ¿cierto? Pero también empieza a nivel rinofacial, a nivel respiratorio. ¿Listo?